A su programa Contextos Digitales X con Carlos Cabaza. En esta oportunidad tenemos una entrevista en exclusiva con el ingeniero Augusto Cornejo Barrera, presidente de la Asociación Nacional de Pensionistas del Sector Agrario, AMPESA. Ingeniero, bienvenido a su programa y vamos a conversar sobre esta denuncia pública que está haciendo con respecto a los pensionistas del sector agricultura. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Nosotros estamos organizados desde el año 85 con motivo de las luchas sindicales de ese entonces entre el Ministerio de Agricultura con las autoridades directrices de este ministerio que se llamaba Agricultura y Riego. Desde ese año se organizó esta asociación con motivo fundamental cuando el expresidente Alberto Fujimori se vio en la necesidad, presionado por la situación tan crítica que había heredado del gobierno que le dejó Alan García en su primer gobierno, despidió de la administración pública a 300.000 personas, que de la noche a la mañana nos vimos en la calle sin trabajo. Una gran mayoría de ellos teníamos años de servicios dentro del ministerio y nos ayudaron para conformar un mecanismo de adelantarnos y convertirnos en pensionistas del sector agrario. Nosotros estamos bajo la vigencia de la que fue la llamada Ley 2530, o sea, los pensionistas de AMPESA son los jubilados de la 2530. Esta ley era muy ventajosa para los trabajadores, pero tenemos que reconocer que en su demasía de generosidad comprometía en el futuro los dineros del Estado. Había mucho también de demagogia y había que equilibrar. En lugar de hacer ajustes a los dispositivos legales del tiempo de ese entonces, para mejorar el sistema de tal manera que siempre bajo la justicia social de obtener después de 30 años de trabajo y 65 años de edad el derecho legítimo de gozar de una pensión para tener un final de la vida que se llama un bienestar y una vida digna. Ese era el objetivo, pero no. Lo que hicieron fue, a mí me importa un comino si con lo que voy a hacer te perjudico o no. Nos votaron de la noche a la mañana a 300.000 dentro del Ministerio de Agricultura, donde se ha creado esta asociación. Salimos más de 8.500 personas que se afiliaron a AMPESA. Hoy en día solamente, eso fue el año 90, acuérdense bien, el año 91 se dio estas cosas cuando se vio obligado. Yo me acuerdo bien del primer ministro Hurtado Miller diciéndole al pueblo peruano que Dios nos ampare cuando nos metieron un Fujimorazo donde la papa de 40 centavos el kilo nos empezó a costar 12 soles el kilo de un día para el otro. Y no había dinero que alcanzase, de tal manera que la hiperinflación de Alan García contribuyó
a que esto se convirtiera en una situación muy difícil. ¿Se imagina usted 300.000 personas de la noche a la mañana en la calle y recibiendo una pensión miserable que la calcularon ellos a como les dio la gana, de tal manera que se acabó el famoso, digamos, privilegio que teníamos de que cuando yo me retirase, al pasar a ser pensionista, lo que ganaba el que ocupaba mi cargo en la actividad, yo tenía que ganar igual que él. O sea que, imagínese usted, eso también era una cosa un poco exagerada, pero en lugar de cortarla de golpe, han debido regularla y equilibrar, siempre buscando el objetivo de la vida digna de un trabajador en un país que da su vida 30 años de servicio. Al cumplir 65 años, usted sabe que ya no quedan muchos años de vida y vienen las enfermedades, por lo menos para batallar hasta que Dios nos lleva de todas maneras, porque es inexorable la muerte. Sin embargo, bueno, a buscársela. Nos volvimos choferes de combi, vendedores ambulantes, de lo que sea, porque obviamente la pensión que nos daban no alcanzaba ni para comer. ¿Cómo nos sentíamos nosotros desesperados de solo pensar que de la noche a la mañana, por una circunstancia dramática por la que atravesó el país en ese entonces, tuvimos que seguir trabajando? Yo tengo 80 años. Nunca he dejado de trabajar porque la pensión que me han asignado simple y llanamente no me alcanza. Yo tengo que trabajar hasta morir. En función de eso, un grupo inteligente de personas versadas en la abogacía fueron analizando la torpeza de los funcionarios del gobierno de este señor Fujimori. Votaron a los abogados más notables que podía tener el Ministerio de Agricultura, que después ellos, en su carrera, se convirtieron hasta en vocales de la Corte Suprema, fiscales supremos, es decir, entraron al cuerpo diplomático. Es decir, los abogados del Ministerio de Agricultura eran clase A, y al salir de la administración pública, ellos, por sus capacidades profesionales, se volvieron y tuvieron un éxito increíble. Fue un favor que los votaran. Esa clase de personas analizaron los dispositivos legales de la nueva forma de vivir nuestro sistema pensionario de la 2530. Y el gobierno de ese entonces iba sacando una serie de dispositivos pésimamente mal hechos, totalmente atropellando las bases más menores que te puedas imaginar de la legalidad. Eso dio pie a que, a base de sus fallas y de sus errores, se hiciera un análisis y nacieron una serie de reclamos, una serie de situaciones legales que nos llevó como asociación a dedicarnos a establecer un mecanismo de defensa legal de nuestros derechos laborales, y por todos lados metían la pata y por todos lados, por lo tanto, teníamos que reclamar, y en ese mundo venimos viviendo desde el año 88 a la fecha. AMPESA ha luchado permanentemente en ayuda de sus asociados y tenemos una serie de dificultades ante el Poder Judicial. Nunca nos imaginamos el camino tan largo y lleno de piedras que tienes que ir atravesando para conquistar una justicia laboral. Es un mundo que no se lo deseo
a nadie. Siempre es bueno ir al grano y hablar en ese contexto de los casos. Hay uno que es el actual y que coincide con una situación derivada de esta maldita pandemia del COVID-19 que está preferentemente matando a los de la tercera edad que formamos parte de este grupo de pensionistas. Nosotros somos personas que cada año que pasa en mi asociación somos 100 menos por año. Los años vuelan. Quiere decir que en los últimos 10 años se han muerto 1000. Y hay un reclamo elemental dictaminado por una ley muy antigua, la 726, la ley de la carrera pública administrativa, que en sus artículos 144 y 145 dicen contundentemente que cuando fallece un pensionista, sus deudos tienen derecho a un subsidio de 3 remuneraciones totales por haber muerto y 2 remuneraciones totales por los gastos de sepelio contra la presentación de boletas y facturas que se gastan en los entierros. Este famoso dispositivo, con su decreto supremo que lo reglamenta, con el número 005, en su artículo 144 y 145, nos otorga el derecho a nuestra muerte como pensionista, que mi esposa, que mis hijos puedan recibir 5 sueldos completos como un subsidio que el Estado aprueba para ayudar al pensionista a asumir los gastos de lo que significa un entierro. Un entierro no lujoso, sino un entierro digno. El trabajador tiene una vida digna, tiene que tener un entierro digno. El que dio 35 años de vida de su trabajo al servicio de la nación, y Agricultura siempre trabajó ayudando al campesino más pobre, incluyendo la reforma agraria y todo lo que usted quiera. Nos dedicábamos con fervor y patriotismo. A mí me han hecho trabajar en 8 departamentos en mi vida laboral, mudándome cada vez para ir a atender a la gente más pobre, para luego aquí en Lima, a los 35 años, prácticamente una buena patada, se tuvo que votar a la gente de la noche a la mañana. Lo que pensábamos que era una carrera para terminar dignamente los finales, es decir, hoy en día tenemos, aunque usted no crea, dentro de nuestros socios, personas indigentes. Han quedado en la miseria más increíble. Oye, pero el ingeniero tal, sí, el ingeniero tal, a duras penas lo ves en un mercado tomando su almuerzo porque no le alcanza, pero ya no come. Una taza de té y 2 panes y se va a dormir. No tiene ni para comer. ¿Qué? ¿El ingeniero? Sí, el ingeniero, aunque usted no lo crea. Ingeniero, de tal manera... Una pregunta, déjeme para más o menos poner en contexto a la gente. ¿Cuántas personas están afiliadas a AMPESA? AMPESA contamos hoy día, nos vamos reduciendo anualmente, ya hemos llegado al borde de los 2000. 2020, 2030, de aquí a 3, 4 meses ya vamos a hacer 2000 y después seguiremos bajando. Con la pandemia, nuestros asociados fallecían en un promedio de 7 por mes. Ahora ha subido a 12 fallecimientos por mes el año 2020 y en lo que va del 2021. Porque el COVID ataca en mayor proporción a los ancianos.
Ese es nuestro drama. Y aquí viene lo que le voy a contar, que es de no creer, pero como se dice, es verdad aunque usted no lo crea. No sé por qué pueden haber personas que dentro de una institución de servicio al ciudadano, como en este caso resulta el Ministerio de Agricultura, mi alma mater y mi amor y cariño más grande a mi ministerio. Sin embargo, tengo el penoso deber de comunicar que existen hoy día, en los últimos años, 3, 4 años, ingresan personas porque cambian a los ministros cada 3 meses, cada 4 meses, y muchos de ellos llevan a sus amigos, a sus cargos de confianza, y entonces las personas no son las mismas las que atienden el mismo trabajo, que se encarga de honrar con el pago cuando fallece una persona, con tramitar de que les den sus 5 remuneraciones por haber fallecido, totales. El promedio de haberes de nuestra gente está bordeando los 900 soles mensuales. Eso quiere decir que hay pensionistas que ganan 1.200, 1.300, pero hay otros que solo ganan 600, 700, el promedio es 900. Pareciera que los gobiernos están muy contentos que eso es el nivel, y más bien siempre comentan que la 25-30, esos están muy bien, pero sin embargo 900 soles desgraciadamente no alcanzan para una vida digna después de haber brindado su vida al servicio del Estado. Viene la lucha. La ley está puesta. Sorpresa. Empezaron a hacer las liquidaciones de las personas que iban falleciendo para que los deudos vayan a cobrar con una simple solicitud que se llena en un formulario y se adjuntan los requisitos, que son pocos: el certificado de función, la partida de nacimiento, la partida de matrimonio cuando es la esposa, y salía el cheque en menos de 60 días y les pagaban. El que tenía 900, la viuda recibía 4.500 soles por ese derecho que data de muchos años, desde la época del primer gobierno de Belaúnde, y hasta el día de hoy es una ley vigente y se viene aplicando. Nosotros somos pensionistas del sector agrario y dependemos de agricultura. Tenemos una filial en Lambayeque con 16 asociados y una filial en Arequipa con 29 asociados. Todas estas personas conformamos AMPESA. Cuando fallece alguien en Lima, ahora, la viuda o el esposo o la hija o el hijo presentan el reclamo y, oh sorpresa, los señores de agricultura, desacatando la ley, zurrándose en su mandato, ellos internamente han clasificado el concepto de remuneración total, una cifra que le viene en gana. ¿Sabe cuánto es? Si alguien muere y le tienen que dar 900 soles, ellos le dan 50 soles, 70 soles por 5 veces, 350 a 400 soles en lugar de 4.000, 5.000. Yo, que he sido un directivo del Ministerio de Agricultura a nivel del despacho ministerial, estoy en 1.400. Si fallezco, a la viuda o a mis hijos les toca 1.400 por 5, o sea, arriba de 7.000 soles. ¿Sabe cuánto le van a dar a mi viuda? 400. Porque se les antoja, porque se zurran en el mandato de la ley.
Entonces, ¿qué resulta? Hay un mecanismo que se llama agota la vía administrativa. Si no te atienden, por 2 veces ellos te van a negar una más y serían como Pedro ante Cristo, pero con 2 veces suficiente para traicionar al pobre ciudadano en su justicia. ¿Y qué hacen? Tienes que ir a juicio al Poder Judicial. ¡Ay, mamá! Eso sinceramente, con un sano consejo, con la experiencia que me arrastra de ser directivo de la asociación como presidente, cualquier cosa puedo desear menos que tener un juicio dentro del Poder Judicial, porque empieza hoy, avanza lento, sigue avanzando y te vas dando cuenta que se van pasando los años y muchas veces después de muchos años recién aparece una sentencia. Y luego viene otro calvario. Con la sentencia en tu mano vas a reclamarle al ministerio para que te paguen y empieza otros 2, 3 años, 4 y hasta 5, como dice esa ley, porque es de acuerdo a lo que tenga disponible el Tesoro Público. Si el Estado no tiene el dinero, con tanto juicio y con tanta sentencia, se acumula el dinero, entonces te van pagando por puchitos la deuda famosa social por juicio ganado en legítimo derecho. Pero ahí no queda la sorpresa, ahí no queda la sorpresa. Sí, dígame nomás. Ingeniero, ustedes han hecho un juicio en representación de los pensionistas del sector agrario por un tema de vengados, algo así tengo entendido. ¿Cómo va ese juicio y cómo ha finalizado? ¿Cómo va ese proceso? Es un juicio de refrigerio y movilidad, así se llama, pero si usted me permite, de lo que estaba hablando, en menos de 2 minutos termino para que la gente y el público redondee la idea de lo que está pasando. Con su venia, yo me reservo 2 minutitos, 3 minutitos y le contesto lo otro. Resulta que los socios de Chiclayo y los socios de Arequipa y los socios de Lima van muriendo. El de Arequipa le reclama el dinero al gobierno regional de Arequipa. El de Lambayeque le reclama el dinero al gobierno regional de Lambayeque, porque de ahí dependen económicamente. Y nosotros en Lima le reclamamos al Ministerio de Agricultura, nuestro querido ministerio. ¿Qué hace Chiclayo y qué hace Arequipa en Lambayeque y en Arequipa? ¿Qué hace? Usted ganaba, su esposo ganaba 900, por 5, 4.500, sacan la solicitud, la califican, la aprueban y le entregan el cheque de 4.500 al de Lambayeque, de nuestra asociación, al de Arequipa, de nuestra asociación, al de Lima. El de Lima le paga, en lugar de 1.400 por mes, le da 70 soles. Por 5, 350, 400 soles, porque ellos han encontrado una fórmula a base de algo que no tiene el menor sustento. Tan es así que cuando nos vemos obligados a hacer el juicio, AMPESA tiene un equipo de apoyo a todas estas personas que son abusadas inmisericordiamente por este nivel central, que en un abierto abuso de autoridad desacatan la ley y les importa un camino porque saben que no les va a pasar nada. Así lo denuncies, ellos se ríen en tu cara. Muy bien. ¿Sabe cuánto dura un juicio para que te reconozcan el derecho y te autoricen ir a cobrar?
promedio 4 años, abogado, llevando escritos, vista de la causa, más escritos, apelaciones, sustentos, alegatos, vista de la causa. Todos esos nombres hacen que cada cosa demora 5 meses, 6 meses, 7 meses. A veces pasa un año y el expediente está ahí congelado. La disculpa del Poder Judicial tiene asidero, además. Es lo que ellos llaman la carga procesal. Tienen millones de reclamos porque el abuso es generalizado, no solo en el tema que trato ahora, sino en todo índole de reclamos laborales. En el área laboral es espantoso el número de juicios que tenemos en contra de nuestras entidades de las cuales dependemos. Qué sencillo resulta lo que hace Chiclayo y Arequipa. Fallece alguien, la viuda va, presenta la solicitud, acompaña los requisitos y al mes le pagan completo. No hay juicio, no hay reclamo, no hay demora y todo camina muy bien. Y aquí en Lima uno tiene que ganar ese dinero después de 4 años y de un largo juicio. Pero a la hora de cobrar, ingresa el pedido, la sentencia del juez, la orden. A veces le dan 5 días para que paguen. Y pagan en 3 años, en 2 años. No pagan muchas veces. Hoy en día esto se ha agravado el año 2020 y lo que va del 2021 por motivo de la pandemia. No hay atención presencial, solo virtual. Llama por teléfono, no contestan. Pasas un correo, nunca te contestan nada. Pides audiencia, te dicen que tiene que ser virtual porque presencial no puede ser. Y cuando es virtual, hablas 5 minutos, te saludan, sí, no se preocupe, ya lo vamos a ver. Mentira, no lo van a ver nunca. Yo pienso que podría ser muy sencillo si acataran simplemente la ley. Si mueren 100 y a cada uno hay que pagarle 4.000, 5.000, oiga, son 400.000, 500.000 soles en un año en nuestra asociación porque mueren 100. $500.000 de soles. ¿Sabe usted cuánto es el presupuesto del Ministerio de Agricultura? Más de 4.500 millones de soles. Salen a hacer obras en favor del campesinado local, está muy bien, pero robándose la plata encima. Y entonces mucho de ese dinero va a un destino distorsionado de lo que significa una justicia. Y al pobre trabajador de 30 años de servicios, de tantas horas y días, años y meses de lucha, no les pagan, no les dan, pagan lo que quieren, atienden cuando quieren. El Poder Judicial está recontra saturado, no atiende bien, no atiende rápido, y durante ese tiempo el pensionista sigue viviendo de un monto que no le alcanza para vivir y sabe que cuando muere un entierro cuesta ahora de entre 8 a 15.000 soles y le dan 70 soles para que compre su coronita de flores o su cruz. ¿Cómo es posible? Sin embargo, esto es lo que sucede. Hoy en día se quejan de la política. Estamos asombrados lo que estamos viviendo en este momento, en esta encrucijada de que dicen el cáncer o el SIDA. Oye, o la corrupta o este improvisado, pero además comunista que va a destruir el país. Y eso, ¿por qué ha llegado a esa situación? Por eso, por el comportamiento de los que trabajan en la administración pública, en lugar de cumplir las leyes y de tener un espíritu de cooperación y de ayuda,
por Dios, de conmiseración, de un sentimiento compasivo hacia lo que está sucediendo a un legítimo trabajador que muere de haber dado su vida como pensionista y que la viuda no tenga ni para comprar un cajón porque solamente le dan 70 soles, incumpliendo la ley. Y cuando tú te quejas, en el Poder Judicial tú le echas la culpa a alguien, tienen una osma, o torongo no come otro torongo. Son los mismos jueces que se autocalifican y en lugar de buscar un mecanismo de equilibrio de la aplicación de la justicia, aparece pues en la frase o torongo no come o torongo, porque se ayudan entre ellos y nunca nadie tiene la culpa, siempre tienen una disculpa de que todo está normal. ¿Cómo va a estar normal si ahorita el país está ya al borde del precipicio? Yo me imagino, y con esto termino este drama del pago de los fallecimientos y gastos de sepelio, que todo el mundo lo paga, menos el Ministerio de Agricultura. Lo paga Transportes, Educación, el MIDIS, el Ministerio de la Mujer, los gobiernos regionales. Aplican la ley exactamente como dice, y cuando falleces te dan 5 sueldos completos, menos el Ministerio de Agricultura. Dios mío, los quiero ver si gana la llamada señora Keito. ¿Tú crees que los izquierdistas que están, pucha, diablo, se sienten ya al borde del gran triunfo? Si pierden, se van a quedar con los brazos cruzados cuando muchos de ellos son radicales. ¿No crees que van a armar y van a prender la pradera y vamos a tener a las empresas mineras invadidas? Es decir, ¿qué cosa no podrá pasar si pierden? ¿Y cómo va a gobernar alguien que por otro lado también tiene un rechazo grande de la población? Todo eso es consecuencia de no aplicar las leyes, de no ser gente decente, de no aplicar y respetarnos entre peruanos, de ayudarnos y sobre todo a la tercera edad y dejarnos que nos muramos de hambre. ¿Sabe usted que a los pensionistas de la 2530 no nos han considerado en ningún bono de los que repartió Vizcarra? En forma aleatoria, uno que otro han recibido, pero podrían haber dicho, estos viejitos de la 2530 también les toca, por favor, darle su bono, igual que los de la pensión 65, igual que los comedores populares, igual que los pueblos jóvenes, porque siendo pensionistas, nuestras pensiones son de hambre y no nos han dado, y no nos dan. Existe una ley del FONAVI que hasta el día de hoy no se aplica, porque es un mundo de dinero, ni siquiera nos dan por partes. Ojalá ese dispositivo que está tramitándose en el Congreso pueda tocar también esa deuda y puedan, aunque sean 5 años, pagarnos una parte a la cual también tenemos derecho. Los trabajadores también llegarán a ser pensionistas y pasarán por lo mismo, que hagan lo correcto, que cumplan las leyes y que tengan corazón y justicia. Hablamos directamente a los funcionarios del Ministerio de Agricultura que están escuchando. Estamos conectados a través de la plataforma de noticias Skynet con todos los ministerios del Estado, con el Consejo de Ministros, con Palacio de Gobierno. Por favor, esto es un tema muy dramático. Lo está viendo a nivel internacional esta noticia, que están viviendo personas de la tercera edad que dieron su vida, que trabajaron por el futuro de los que estamos ahora. Necesitamos tener un poco de justicia social. Yo hago un llamado ya a los funcionarios del Ministerio de Agricultura, a los congresistas, por favor, que me están escuchando. Ellos saben que esto no puede pasar. Ya estamos cansados de que la injusticia en el Perú se esté dando de esta manera y aprovechándose de las leyes que no las cumplen, con funcionarios corruptos, con funcionarios que son personas que no tienen sensibilidad ni justicia social. En este momento hago un llamado
a todos los congresistas que vean este caso, que es muy importante. Nosotros estamos pendientes en lo que pase durante todos estos tiempos, que vamos a hacer una investigación profunda. Vamos a seguir analizando y denunciando todo lo que está pasando a través del Ministerio de Agricultura con los trabajadores de AMPESA, que son gente vulnerable, que ha dado su vida. Muchas personas que si no hubiesen trabajado en ese momento, hoy nosotros no estuviéramos aquí. No estuviéramos dando ni siquiera una conferencia, porque somos parte de ese legado de esas personas que dieron la vida. Ingeniero, cuéntenos cómo fue la denuncia que ustedes plantearon y cuál fue el tedioso proceso, todo lo que pasó a AMPESA para que tenga un resultado, el cual usted nos puede comentar, por favor. Se trata de que, como le dije al principio, Fujimori, al destituirnos, nos dejó en el aire y empezaron a salir dispositivos legales que definitivamente tenían el objetivo de que cada vez se le negaran los derechos legítimos a los pensionistas para que no se les aumente en absoluto nada en el tiempo, y emitieron una serie de documentos. El Ministerio de Agricultura en el año 88, estando Alan García en el gobierno, en su primer gobierno, el Sindicato de Agricultura pues hizo una huelga que duró 5 meses. ¿Se imagina usted 5 meses paralizado un ministerio sin que nadie pueda trabajar ni servir a la ciudadanía? Para poder negociar el sindicato con las autoridades de entonces, firmaron un pacto colectivo. Y en ese pacto establecieron un mecanismo de un derecho denominado refrigerio y movilidad, que significaba que la hiperinflación nos comía el sueldo, de tal manera que el concepto de refrigerio y movilidad por lo menos nos cubría el pasaje de nuestra casa al trabajo y del trabajo de retorno a la casa, y el refrigerio, o sea, el almuerzo famoso de ser un fiambre, una cosa sencilla al mediodía, o un almuerzo en estos restaurantes, tanto de comida rápida como los que se acostumbra que solamente venden almuerzos. Entonces se fijó una cantidad de dinero, por refrigerio tanto, por movilidad tanto, pero en el pacto colectivo se les ocurrió establecer un mecanismo a través de una fórmula, y dijeron e hicieron referencia, en ese entonces era el INTI la moneda, se acordará usted, y entonces yo llegué a ganar 243 millones de INTI mensuales en la hiperinflación de Alan García. Como anécdota le cuento, 243 millones en un mes de INTIs, que se convirtieron después en 243 soles, porque 1 millón era 1 sol. Entonces, ¿cómo se fijaba el refrigerio y movilidad? Dios mío, hoy día te doy 10 soles y mañana ya no vale nada. Dijeron que el refrigerio diario iba a ser el 10% del ingreso mínimo legal en ese entonces, que después cambió de nombre, fue derogado y fue reemplazado por un concepto llamado remuneración mínima vital, que hasta ahora existe y cuesta 930. Imagínese usted, dijeron que el 10% de la remuneración mínima vital era lo que se tenía que dar por día, y por 20 días trabajados, ese era el monto de refrigerio y movilidad. En ese entonces,
el año 91 significaba 16 soles y después subió a 24 soles. Pero como pusieron 10% de la remuneración mínima vital a partir del 92, imagínese usted que Agricultura nunca aceptó pagar eso, nunca lo pagó. Entonces se le tenía que ganar en un juicio, se le tenía que exigir que eso lo pague en un juicio. Pero la remuneración mínima vital pasaban los años y conforme pasaba el tiempo, subía la remuneración y el 10% también subía y multiplicado por 20 días también subía. Hasta que cuando en el juicio que nosotros le hicimos para que nos paguen ese refrigerio y movilidad, en el año 2013 en la sentencia, resulta que nos tenían que pagar 1.500 soles mensuales y la pensión de nosotros no llegaba a 800. O sea, de la noche a la mañana los pensionistas nos vimos beneficiados con la sentencia y teníamos que haber pasado de 900 a 2.400. Y como eso ha seguido subiendo, hoy en día la remuneración mínima vital, el 10% es 93 soles, por 20 son 1.860 soles, más los 900 que ganaba. Dios mío, son como 2.700. Eso, Agricultura, le ganamos el juicio en primera instancia, le ganamos el juicio en segunda instancia, en la Corte Superior, le ganamos el juicio en la Corte Suprema. Y cuando pasamos el año 2013 para que se ejecutara y se pagara, han pasado 7 años, no nos han querido pagar, establecieron un pago miserable de 8 soles mensuales, haciendo una jugada donde hasta parece que ha habido alguna intervención hasta política para evitar que nosotros, que habíamos ganado, pudiéramos cobrar como un imposible. Pero la ley es la ley, nos favorecía la ley, nosotros no hicimos esas leyes y tampoco el Poder Judicial no pudo emitir sentencia en contra y han establecido un mecanismo, se puede decir, forzado, inventado, para que verdaderamente el Poder Judicial en todas las instancias, me da la sensación, no puedo afirmarlo, pero alguna mano política ha ingresado ahí y han dicho eso no se paga. Y nos han hecho sufrir desde el 2006 al 2020, 14 y ahora 15 años para decirnos definitivamente, ustedes han ganado, se tiene que aplicar esta bendita pacto colectivo y resolución 419, ¿a cobrar qué? Nos pagan 8 soles mensuales. Es decir, no tiene usted idea la desazón de toda nuestra gente. Empezamos el juicio con 3.000 personas. Han muerto 900. Las viudas están esperando poder cobrar, ¿qué? ¿Cobrar qué? 8 soles mensuales. Más gasto yo en el abogado en hacer los trámites que lo que me va a pagar Agricultura. Y muchos ni siquiera han cobrado ese dinero. Una cachetada, pero le cuento. AMPESA es una institución que nació a nivel nacional y todos los gobiernos regionales conformaban en las regiones agrarias. Existen pensionistas que solo ganan 400 o 500 soles y eso no les alcanza. Me acaban de pasar la información por redes que son personas de la tercera edad. ¿También existen personas que ganan 400 soles? Claro, como le digo, el rango de los pagos está entre 1.500, que es el que más gana, pero son muy poquitos porque esos son los altos funcionarios, los directivos, los viceministros, los asesores del despacho.
pero la gran mayoría, la masa trabajadora de agricultura, eran los administrativos, choferes, secretarias. Esos ganan entre 400 a 800 soles con un montón de años, porque felizmente le digo, y aquí me compadezco del sufrimiento de los señores de la ONP, que tienen congelados los 500 soles mensuales hace más de 15 años y no les aumentan ni un céntimo. No alcanza el sistema pensionario nacional a todo tipo de trabajadores en este momento en el Perú. Existe no solo el descontento, sino que esa fuerza escondida que tenemos y que ahora en este proceso se está mostrando, ahora todo el mundo quiere ayudarnos, ahora todos quieren resolver el problema de las pensiones miserables y están ahí cada uno ofreciendo el oro y el moro para que verdaderamente se nos pueda ir haciendo justicia. Pero yo le digo una cosa, justicia que tarda, mejor no me la hagas, porque no es justicia. A nosotros nos arruinaron la vida. Somos una generación desde el año 90 que al 2000, al 2010, al 2020, los últimos 30 años, ¿cuánta gente del Perú ha sido tratada inmisericordiamente, abusivamente con los sistemas pensionarios? Y recién ahora despiertan, y cuando los grupos que están en el Congreso basta que hagan el esfuerzo, los acusan de terroristas, de todo, y lo único que están ellos clamando es la representación del grito de reclamo de la gente reprimida tantos años, que pudiéramos estar en un Perú mejor. Paralelamente a esto, la agroindustria se llena de dinero, los mineros se llenan de dinero. ¡Qué felicidad que nos llenemos de dinero, pero todos! Por favor, no hagan cuerpos separados. La brecha se ha abierto tanto que hoy en día ya estamos enfrentados, y le pronostico que de repente puede haber hasta guerra civil y nuevamente va a correr la sangre. ¿Cómo es posible que nos puedan gobernar personas y que pasen los años y no entiendan que para gobernar se necesita la justicia, el equilibrio y sobre todo respaldados en una actitud decente de trabajo? Tiene que haber honradez, porque cuando hay honradez la plata sobra. ¿Usted sabe con cuánto vive Ampesa? Los socios pagan 5 soles mensuales y cuando fallecen nosotros les damos como directivos 1.500 soles a la viuda. Con 5 soles, 23 años tienen que pagar para juntar 1.500 soles. Y nadie pensionista puede vivir tanto después de cumplir 65 años. De tal manera que, para que veas cómo la solidaridad entre nosotros y el manejo adecuado del dinero permite que se administren bien las cosas. Si así fuera el Perú, sinceramente, en todos los estamentos y en todas las instituciones, Perú hace rato que estaría muy rico y la gente estaría por lo menos no contenta, pero satisfecha en sus niveles de tener una vida tranquila y lograr el bienestar que tanto ansiamos. Este juicio lo hemos perdido en el Tribunal Constitucional y lo hemos perdido, y recién el lunes me van a dar un informe detallado que gustosamente se los voy a poner en conocimiento de ustedes, que habiendo ganado en la Corte Suprema. Sí, explíqueme por qué usted me dice que han perdido en el Tribunal Constitucional y qué magistrados votaron en contra del pueblo. Bueno, resulta que pecaría si te digo los detalles, porque como nosotros los directivos somos ingenieros, administrativos, contadores, y este es un problema de abogados, a nosotros nos defiende el estudio del doctor de Benítez Vargas y Ugaz,
que es prestigioso estudio jurídico, con los abogados nada menos que don Víctor García Toma, expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Figalo, que ha sido ministro de Justicia, y una doctora Suta, que es del equipo. Siempre ponen una gente nueva, pero muy brillante persona y muy luchadora y emprendedora. Han hecho todo lo posible. Pero esto tiene también una faceta de corte de tipo político. Yo lo digo así, pero no lo afirmo, porque yo no puedo demostrarlo. Pero queda esa aureola que te va rodeando la cabeza, donde te va hincando y te dice, oye, si a 10 regiones agrarias del Perú, compañeros de trabajo de nosotros, han ganado el juicio y les están pagando, algunos ganan 1.800, 1.500, 1.300, eso es lo que ganan. A nosotros nos dan 8 soles mensuales. Para revertir esto, nos alegramos cuando admitieron nuestra demanda en el Tribunal Constitucional. Tú sabes que de cada 100 expedientes que ingresan, los califican para ver si van al Pleno. El 90% son rechazados y chao, ahí quedan. Ese pequeño porcentaje entramos nosotros. El día 18 de julio del 2018, el doctor García Toma, lo tenemos grabado, en una brillante exposición y presentación ante los miembros del tribunal. Hasta las lágrimas se me salieron por sus palabras. Un brillante discurso, y ahí quedó el discurso, porque a la hora de que cada magistrado ha empezado a calificar nuestra posición legítima, ordenada por la Corte Suprema, para que se siga pagando lo que nos habían pagado, fíjese cómo en pocas palabras una persona puede entender tan fácilmente, pero los jueces no lo entienden. Y cualquier ciudadano sí lo entiende. La sentencia dice, acá ha habido un dispositivo que prohibió que se siga pagando. Y eso es ilegal, no vale. Yo anulo ese dispositivo y ordeno que se siga pagando. Ese es todo el juicio. Nos habían dejado de pagar en abril del año 92. El Ministerio de Agricultura de ese entonces. Acuérdense que el 5 de abril fue el golpe de Fujimori. O sea que a fines de abril, cuando sacaron este dispositivo, fue uno de los primeros dispositivos ya de él había dado un golpe. Él ya no era un presidente democrático. Y por lo tanto, dijeron, no me da la gana de pagar. Yo no tengo por qué respetar a nadie si yo soy el presidente de facto. No pago. Solo pago hasta abril y no pago más. El Poder Judicial, nosotros al hacer el juicio, y ese dispositivo que resultó írrito porque era una simple resolución ministerial de entonces, que valía porque, claro, el tirano estaba pues ya gobernando y podían hacer, ese es el tirano, cuidado, cuando uno es tirano hace lo que le da la gana. Y entonces, cuando volvió la democracia el año 2000, primero Paniagua y después ya el resto de elegidos democráticamente, y ninguno es tirano, son elegidos por el pueblo. Muy bien, empezamos a encontrar la justicia y nuestros compañeros abogados nos ayudaron y logramos el triunfo. El juicio era muy sencillo. Se había aprobado por el pacto colectivo el pago hasta abril del año 92 y se vino pagando normalmente sin ningún problema la RMB, el 10% de la remuneración mínima vital multiplicado por los días laborables como refrigerio y movilidad. ¡Pum! Lo cortaron. Pero nosotros anulamos el dispositivo de corte y se ordena que se continúe. ¿Sabe usted por qué perdemos?
La doctora Ledesma y los asesores, porque a ella la designan como ponente de la causa. No le puedo precisar bien, más bien en otra oportunidad cercana, por favor, si tuvieras a bien invitarme para a través de tu medio poder difundirlo masivamente con tu audiencia. Es que los abogados me están haciendo un informe detallado, pero en conversaciones me han soltado algunas circunstancias del caso. Es obvio que algo que parece tan sencillo, nosotros somos no abogados y el idioma que hablamos es, oye, nos quitaron el pago, esto, qué desgraciados, caray, cómo nos cortan el pago. Pero ¿sabe qué? Acá tengo el Poder Judicial que me va a ayudar a cortar. Y efectivamente le dicen, no señor, Ministerio de Agricultura, con su dispositivo legal que no vale, eso no vale. Y le ordeno, siga usted pagando. Y dicen que por no haber dicho en la demanda qué cosa era lo que se tenía que seguir pagando, se hacen los como que no entienden, cuando el español y el castellano es tan claro y tan preciso cuando dice que se reanude el pago, que se continúe con el pago, que lo que se pagó se siga pagando. Y por no haber dicho qué cosa es lo que nos pagaron, nos someten a un nuevo proceso que se llama el proceso que fijaba la modalidad y el monto a pagar, porque la sentencia no decía qué cosa se tenía que pagar. Yo sí lo entiendo. Ahí dice bien clarito que continúe usted pagándome lo que me ha pagado. Eso dice, continúe pagando. Y si usted me pagaba un sol, me tiene que seguir pagando otro sol. Así de simple. No, no dice. Como no dice, lo sometieron a una especie que dice Agricultura y que dice AMPESA. Desgraciadamente para nosotros, en ese entonces no contábamos, yo no estaba en la directiva, no contábamos con abogados de primer orden. Parece que no hubo mucho acuerdo también en las remuneraciones, etcétera. Hubo dificultades y Agricultura nos ganó. Nos ganó con una propuesta de 40 centavos diarios, 8 soles mensuales, cuando debió haber sido, en ese momento, eran 1.500 soles mensuales. Imagínense un derecho de 1.500 soles mensuales el 2013, que te paguen 8 soles al mes. Y con errores matemáticos, o sea que Agricultura no supo sacar la cuenta y se equivocó, y aún así fue aprobada por la jueza, distorsionando el mandato de la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo, siga usted pagando lo mismo que le pagó. Pero como no lo dijo en forma concreta, lo dejan que ahí se descuidó AMPESA, no dijo cuánto debería ser, y finalmente la jueza dice que se pague lo que dice Agricultura. Y ahí empezó el calvario nuestro, entramos, hemos peleado en las cortes constitucionales y en los juzgados constitucionales del Poder Judicial hasta terminar con el Poder Judicial, y cada sentencia duraba 2 años, 3 años, y luego de 7 años, y estando 3 años y medio en el Tribunal Constitucional, la ponente, siempre hay una tendencia en las sentencias. La duda favorece al demandante. Cuando yo como juez estoy dudando si es A o B, tengo que poner mi espíritu en favor del que reclama. Lo dice la ley. No, acá fueron duros porque creo yo que participó la política. ¿Qué significa eso? Que ahí viene el que te dice, oye,
no hay plata, esto es mucho dinero, porque ¿sabe cuánto cuesta esta sentencia? Hoy, entre vivos y muertos, 1.000 millones de soles de deuda desde el año 92. Y eso es bastante plata para hoy día solamente 2.000 sobrevivientes y 1.000 herederos de 1.000 fallecidos, 3.000. En cambio, en Chiclayo les han pagado a todos porque eran 500, 600. Y nuestros eran 16, también les han pagado. En Piura eran 500, en Junín eran 300. Entonces, a todos les han pagado y les siguen pagando. El mismo juicio y la misma sentencia. Acá no es que yo quiera ir contra ninguna persona porque a mí me han criado para respetarnos y yo nunca me sacará usted palabras ofensivas o agraviantes a pesar de que pudieran agraviarme a mí. A mí me enseñaron y me educaron que cuando recibo una cachetada yo pongo la otra mejilla. Soy incapaz, pero tengo que manifestar que siquiera la doctora pudiera haber con sus asesores como ponentes orientado a que verdaderamente se nos haga justicia. Oiga, la doctora Ledesma es hija de don Genaro Ledesma, un político de izquierda muy luchador en favor de las causas laborales y autor nada menos su señor padre de lograr los triunfos de reposición de los despedidos de Fujimori. Cientos y hasta miles de personas tienen que estar agradecidos a don Genaro Ledesma y nuevamente han regresado a trabajar en sus luchas laborales por los despidos abusivos del gobierno de Alberto Fujimori. La hija de ese gran señor luchador, no se ha atrevido la señora a darnos no la mano, sino de que si ella hubiera dicho, yo interpreto que cuando la Corte Suprema dice que se siga pagando lo que se pagó, lo primero que pregunto, ¿cuánto se pagó? Un sol, sigan pagando un sol. A ver, traigan para firmar. Acá vamos a hacer justicia. La duda favorece al otro. No se ha defendido bien. No ha hecho bien la demanda. No ha hecho bien la defensa. Pero en el fondo del asunto, igual que todos los gobiernos regionales han reconocido y están pagando, su corazón no se ablandó, desgraciadamente. No tengo nada contra ella, no la conozco además, nunca he hablado con ella. Le deseo la mejor de los destinos y la mejor de las suertes, porque ella también debe ser una mujer que al firmar cada sentencia, sabe Dios con cuánto de sentimiento lo pueda también estar haciendo. Pero cuando pensábamos que por la herencia y esa sangre de un luchador como don Genaro Ledesma, pero parece que nada tiene que ver la herencia. El ADN no tiene nada que ver. Cada persona tiene su personalidad distinta y no acusamos a la doctora de ninguna manera, porque ella es una magistrada que tiene legítimo derecho a poner como sentencia lo que sanamente y buenamente, de acuerdo a su experiencia y conocimiento, tiene. Y nada debe influenciar en ella. Nada más, porque después tengo entendido que me están diciendo que no nos han rechazado totalmente y nos han dejado abierta la posibilidad todavía de seguir luchando. Pero imagínense, a esta edad, yo ya tengo 80 años, se me muere la gente todos los meses, el desencanto es generalizado. ¿Qué podemos hacer si en nuestro Perú querido
Ojalá esto sirva para que el nuevo gobernante, sea Castillo o sea Keiko, vea bien el tema de los derechos laborales. Ojalá que ese dispositivo que usted nos está mencionando, que puede llevarse adelante en el Congreso antes de que cierre, y que usted debería aprovechar para poner en conocimiento de la gente, que tenemos todavía las expectativas y chance, aquellos que todavía tenemos alguito más de vida. A ver, le comento, ingeniero, existe un proyecto de ley número 5964-2020-CR, proyecto de ley que establece el pago de las deudas sociales como política financiera del Estado a ser cumplido en un plazo de 5 años. Este proyecto de ley se ha presentado ya el 12 de agosto del 2020. Ya ha pasado por varias comisiones y según me comenta un congresista que ya está en la Comisión de Agricultura, Comisión Agraria, creo que está un congresista del FREPAP, no tengo el nombre correcto, pero ya están viéndolo. Y yo hago un llamado a los congresistas, por favor, que tomen el caso y que lo resuelvan de la manera más justa posible, porque no solamente el Ministerio de Agricultura, los pensionistas están sufriendo con esto, sino hay varios ministerios que también tienen este tema de la deuda social. Hago un llamado, por favor, a los congresistas que nos están escuchando a través de Noticias Skynet, congresistas de la bancada de Acción Popular, los congresistas de la bancada del FREPAP y de otras bancadas, por favor, que saben de este tema y que Dios le dé sabiduría y mucha inteligencia a todos los de la comisión para que puedan formar y poner a los mejores tribunos para que puedan defender al país, defender la justicia social, defender la Constitución de acuerdo a ley, porque si hubiesen defendido la Constitución en este caso de AMPESA, ya hubiese habido una solución, porque según la ley dice que se pague y según un decreto, una Corte Suprema, una declaración judicial que dice que se le pague a los trabajadores y el TC no lo acate, que es el que defiende la Constitución, que son las leyes, entonces ahí estamos viendo que han obrado mal. Pero yo creo que podrían reflexionar todavía, estamos a tiempo. Le quisiera pedir hacer un llamado a los congresistas, por favor, que nos escuchan a través de Noticias Skynet, que están viendo el programa en vivo, que por favor se comuniquen con el ingeniero Augusto Cornejo Barreda, de la Asociación de AMPESA, para poder ver el tema y darle solución. Ingeniero, a ver, una invocación, por favor, un llamado a los congresistas para darles este trámite y en el caso de que se dé esta ley, que lo estén viendo, ¿cómo se podrían comunicar con usted, ingeniero, a AMPESA? ¿Dónde queda la oficina de AMPESA? Nosotros tenemos una página web en la red de internet, tenemos un blog, AMPESA Blog, ahí están nuestros correos, la dirección es muy simple, Girón Cahuide 855 en Jesús María, al costado del nuevo Ministerio de Agricultura que se va a inaugurar el 28 de julio, probablemente, de tal manera que es muy fácil ubicarnos porque estamos a una cuadra del Hospital Rebagliati. La referencia es muy clara, la es Cahuide 855. Al margen de los contactos, mi invocación es que hoy en día nuevamente está en el tapete el tema del sistema pensionario nacional. Y estos sistemas, tanto de la ONP como el sistema de la AFP, o sea, las pensiones privadas, ya existen comisiones, hay interés en hacer una reingeniería buscando que verdaderamente el pensionista, no solo de mi ley 2530, sino de todas las leyes habidas y por haber, incluido el programa de pensión 65, pueda ser como resultado y una atención adecuada para que los pensionistas
Si bien el Perú, por su grado de avance y riqueza, no podrá darnos ese bienestar y esa colmar de nuestras necesidades en su totalidad, pero nunca han debido congelar como han congelado las pensiones y ha ocasionado hoy en día una insatisfacción ciudadana y una descalificación a la clase gobernante de tal naturaleza que ojalá todo esto sirva, y nada menos que son los congresistas los que son los que generan las leyes en el Perú. Toquen este tema porque siempre los gobiernos uno tras otro lo han ninguneado, lo han puesto a un costado este tema porque es como una papa caliente, pero cuando la vas dejando, cuidado que va además creciendo y la bola de nieve te puede agarrar. ¿Qué es lo que pudiera suceder ahora, tanto con el gobierno que están en disputa en esta final tan reñida? Dios mío, sabe Dios qué pasará, pero felizmente está incluido este tema. ¿Cómo es posible que hayamos tenido en el tiempo abandonada a la clase que son nuestros patriarcas de la familia, son lo mejor que podamos tener, y que encima la pandemia inmisericordiamente nos está matando? Lo importante es que se toque el tema, se le dé solución. Hay grupos humanos en la sociedad peruana, cómo mejorar nuestra calidad de vida y sentirnos verdaderamente como peruanos y agradecidos a nuestra patria de tener siempre dirigentes generosos y comprensivos con el dolor humano y de la sociedad. Por eso, créeme que ahora que se van tocando los temas y vamos viendo nuestro drama, quiero al finalizar, además de la invocación, como anécdota, contarles lo que me pasó a mí personalmente en apretada síntesis. El año 2000, al caer Fujimori, yo estaba trabajando en el Ministerio de la Mujer en un programa que se llama el Programa de Apoyo al Repoblamiento, donde nosotros íbamos al frente a la sierra más lejana de Ayacucho, Huancavelica, a Purima, para llevarles nuestro pan en la mano a la gente que había sido afectada por Sendero Luminoso. Yo he estado en medio de personas que lo habían perdido todo, les habían destruido sus casas, habían matado a sus familiares, porque lo que hizo Sendero no tiene nombre, pero nosotros llegábamos para mirar la vida hacia adelante, la reconstrucción, el apoyo total del Estado y todo lo que habíamos hecho, y totalmente favoreciendo a esta pobre tan sufrida, tan golpeada. Nos acusaron de ladrones, de sinvergüenzas, nos iniciaron juicios, pero quien no la debe no la teme, y quien no comete delito, ¿de qué me vas a condenar? Terminé limpio y sin problemas, pero me votaron con agravios laborales, y eso se llama despido arbitrario. Así no es, mi querido Carlos, así no es. Tenemos que tener una patria distinta. El trabajador público debe ser el más acomedido y el más interesado en ayudar a las personas, a los congéneres, para brindar los servicios adecuados a la ciudadanía, para ganarme bien mi pan, mi sueldo, para que yo me vaya contento a mi casa, sabiendo que no solamente doy gracias a Dios porque tengo el trabajo, sino porque trabajo bien y me siento muy complacido de ayudar a los más pobres, al más desvalido, no para que nos terminemos de hundirnos. Muchas gracias, Carlos. Para finalizar el programa, hacer una reflexión sobre sus vivencias y anécdotas y experiencias. Sabemos que la administración pública, los trabajadores del sector público son los más abnegados en algunos casos,
pero también sabemos que hay pequeños vicios de corrupción en algunos ministerios. No los podemos nombrar porque ya el pueblo sabe, la gente sabe. Este video va a estar publicado en Noticias Skynet, donde todos los congresistas van a mirar, van a tomar cartas en el asunto, y yo estoy seguro que la Contraloría también va a investigar el tema, porque este caso en el Ministerio de Agricultura tendrían que ir a hacer una investigación total, una investigación profunda sobre por qué no se pagó, por qué se hicieron este tipo de despidos arbitrarios, personajes que de repente se tomaron funciones que no les corresponden en el tema de la administración pública. Y palabras finales, usted para la gente de AMPESA que está escuchando también, y cómo van a hacer, y cuál es el mensaje del ingeniero Augusto Cornejo. En el mundo de los reclamos laborales, el camino es muy duro. El Poder Judicial tiene demasiada carga laboral y cada juicio demora 4, 5, demora años. El mío ha durado 20 años. De tal manera que el de AMPESA ha durado 16 años. Entonces, la justicia tiene que verdaderamente mejorar. En este mundo es obvio y no se puede negar que está de por medio la corrupción, es un tema muy peligroso tratarlo a nivel de la audiencia. Si no tienes las pruebas, mejor no hables. Pero sí se comenta de que la cosa huele feo porque verdaderamente nadie se explica por qué hay tanta demora en algunos casos, porque te piden, dicen, dinero hasta por mover un papel de un escritorio al otro, de tal manera que Dios quiera que esas costumbres puedan superarse, nada menos que con resultados. La mejor manera de ser decente es mostrar las cuentas y los hechos y los avances que uno tenga. Cuando todo es turbio y oscuro, no hay duda que está de por medio el manto negro de la corrupción, trabajando, socavando y haciendo las cuevas para que esto se hunda y se derrumbe toda la moral de la nación. Por eso, Perú tiene mucho que aprender, pero felizmente existe la libertad de expresión. La libertad es la palabra grande que debemos prevalecer en nuestra nación para que sea grande, y ojalá mejoremos todos los sistemas. Todo se resuelve simple y llanamente haciendo una política de justicia social en beneficio de los que han brindado toda su vida al servicio de la patria. Todos los pensionistas de todas las órdenes merecen un trato muchísimo mejor que el que estamos viviendo. Y amén de esto, ¿cuántos millones están quedando en el futuro sin pensión alguna? O sea, los estamos condenando a que sean millones de mendigos de edad avanzada y agobiados por las enfermedades tan agresivas como el COVID-19. Pero en medio de esto, nos sentimos orgullosos de ser peruanos. Y a ustedes, socios de AMPESA, tenemos que seguir unidos, tenemos que seguir luchando. Mientras más golpes nos dan, más nos levantaremos. Hagamos el esfuerzo porque siempre demostremos nosotros hasta nuestra muerte que moriremos luchando en la trinchera. Muchas gracias. Ha sido un gusto, Carlos. Mucho gusto, ingeniero. Gracias por la entrevista y gracias a todos los oyentes de Noticias Skynet. Un saludo a todos los congresistas, a los ministros que están escuchando a través de Noticias Skynet, la plataforma interactiva. Muchas gracias a todos y para una próxima oportunidad, su amigo Carlos Cabaza con Contextos Digitales X. Hasta una nueva entrevista.